Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Mientras trabajas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando, que Vicente López es tu lugar seguro. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Bueno, aquí estamos, y somos muchísimos. Y cuando el Factor Mario empezó hace unos años, yo no me recuerdo cuánto, no me acuerdo ni fechas, ni mojones existenciales, esas cosas no. Así como tampoco guardo cosas, notas, pequeños programas de cable, historias en España, aquí en otros países, en Colombia, en Francia. Yo no guardo, no tengo un museo de mí mismo porque me parece absurdo. Y vine en auxilio de este defecto, de esta decisión, o de esa carga, internet. O sea, apretás lo que sea y lo buscás y encontrás lo que se te da la gana. Esperemos que el promedio resulte bueno y que tengamos una mañana grata. Aquí, pues, entre nosotros, la batalla política y cultural echa chispas. Cosas constantemente suceden. La Argentina, un país con un pequeño defecto, hay muchos argentinos aquí. Chiste. No permite que ningún día sea ponerle normal. Algo te va a sobresaltar, algo va a ocurrir. Y en efecto, porque somos un país inestable. Yo he pensado, un poco más temprano aún, si la Argentina fue, en términos históricos, si se trata de una línea que puede ser sinuosa por momentos, si fue o ha sido un país con un deseo de izquierda, de
de una transformación en el sentido del socialismo. A mí me parece que no. Si vos recorres la historia de nuestra historia, la historia argentina, no ha deparado periodos de ese orden. Personajes respetabilísimos, con actuación pública, etcétera, pero los hechos de gobierno siempre han girado, siempre en términos más o menos tradicionales, hacia la derecha. Finalmente, decimos, cómo sacar las cosas allí y hacerlo de la manera más práctica, aunque también ha caído en el embrujo de las palabras, de los actos heroicos, las promesas, qué sé yo, pero no sé. Perón, que ha marcado, prácticamente ha preñado casi un siglo, no era un hombre de izquierdas, que yo sepa. Y las agrupaciones armadas que se pretendieron como una emanación o una raíz adventicia del peronismo, fueron empleados por Perón porque estratégicamente resultaba su proyecto de retorno, pero no tenían nada que ver ni estaba de acuerdo en absoluto. Se intentó en algún momento, uno de los delegados del presidente Perón, Cook, intentó una alianza entre Fidel Castro y Perón, como dos líderes de la América. No, Perón no quiso saber absolutamente nada. Perón era un hombre de derechas, de orden. Y así fue en general, más bien, hacia el lado de esa balanza que del otro. Si lo recorremos desde los episodios y gestas vinculadas con la independencia americana. Estoy prácticamente seguro. En estos días se produjo el veto de Milei, del presidente Javier Milei, acerca de la cuestión previsional de los jubilados. Cualquiera que tenga recuerdo y años sabe perfectamente que siempre es una piedra con la que se tropieza. Pues la verdad es, si se cumpliera con la ley que necesariamente se le adjudicara lo correspondiente a aquellos que han aportado durante una buena cantidad de años, pues habría que cerrar el kiosco. ¿Verdad? Es un país de frazada corta, sobre todo porque ha sido robado impiadosamente. Y siempre, claro, siempre es el imperio, siempre son otros, siempre, ¿no? Pero somos nosotros. Había uno de los espectáculos de Lelutier, siempre maravillosos. Uno de los personajes dice: errar es humano, pero más humano es echarle la culpa a otro. Esta es una de las reglas argentinas clásicos y características. Pero, claro, Amalia Granata, que es legisladora y demás, ahora a embestir contra ese veto para salir sin mayores magulladuras del veto presidencial con respecto al aumento de los jubilados. Se dividieron algunos radicales, algunos de ellos fueron expulsados, incluso otras veces la
cuestión autoritaria de demás, y se hizo un asado en Olivos, pero no el estilo Menem, donde había un montón de gente con los costillares y cosas de todo, maravilloso, pero todo el mundo se llevaba un regalito. No sé si... No sé si se entiende de esta manera. No, ahí se invitó a un asado en Olivos con Milei a aquellos que acompañaron el veto con respecto a la cuestión de los jubilados, pero cada uno tuvo que ponerse con 20 pesitos. Gesto político que sonó fuerte, desconcertante. Claro, porque no hay un barril sin fondo ahí. Siempre hay cosas, hay cosas para disponer, estoy seguro, a patadas. Pero lucir una prudencia y una austeridad y pagar para ser invitado al asado de Olivos fue un gesto interesante, bien pensado. Algunos aliados de PRO no fueron. Otros, desde luego, se descuenta que sí. La ministra Bullrich, muy cerca del presidente Milei, en ese momento estaban en ese orden, creo que estaban hacia la derecha, Milei, Caputo, Karina, Patricia. Un crecimiento político visible de la ministra de Seguridad. Claro, siempre le toca el conflicto, el enfrentamiento, pero me parece que su apoyo mayor es el hecho de que ya no haya piquete. Es la capital federal de una manera poderosa. Y la disminución de la criminalidad en Rosario, es eso, pero tiene, creo que la ministra tiene un bagaje político, económico y social que no puede limitarse a eso, pero eso le ha dado también una enorme popularidad. Y algún personaje, algún integrante de PRO, no fue, según le explicó a la notable periodista Silvia Mercado, no, yo no voy ni iré porque es el abrazo del oso ir al asado. Perdón, estoy un poquito a la miseria. Al asado de Milei significa el abrazo del oso. Pero no sé cómo es, yo nunca he sido abrazado por un oso. Pero no debe ser muy divertido. Hay de todo en este mundo, ¿qué querés que te diga? Y sobre todo en términos en el asunto internacional es el impresionante armado de operación y guerra que se produjo en el Líbano contra Hezbollah, donde los beepers y walkie-talkies de una gran cantidad de esa organización terrorista y política que impera duramente en el Líbano, pero no es lo único, hay en el Líbano que no quieren a Hezbollah. Hay católicos también en el Líbano, hay muchas cosas. Bueno, volaron y murieron en una inunidad. Es decir, hola, al hablar con el walkie-talkie, una cabeza menos. Y así. Volaron también techos con energía nuclear, una explosión hecha, una operación a distancia que nunca se había hecho en la historia. Y de ahí en adelante se abre una puerta
tremenda, pero tremenda. Punto. Elvis, para refrescarnos un poquito. Elvis Presley, en uno de sus primeros tiempos, muy afinado, muy melódico, muy inspirado. La canción es muy poética. Kentucky Rain, la lluvia de Kentucky, para el legendario Elvis Presley. Ahora cae una gota de silencio, Nico. Croque Madame. Croque Madame, hay varios Croque Madame en la ciudad creados por el mismo y genial constructor de algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza, extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre el Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura, probablemente los carruajes entraban por allí al Palacio Errázuriz, que es contiguo, árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza, una gente preciosa y cantarina. Pues podés estar al aire libre, o si te toca un día un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan de todos modos, abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy lindo, muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación. No se lo pierdan. El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto. Bueno, señor, quiero decirles que el toque de Mickey Mactas ya está con nosotros, es decir, el músico busca más música. Además de la banda que integra, los espíritus, sus propias composiciones, sus viajes, que son numerosos, busca por los caminos de la música. En este caso, ¿qué, Miki? En este caso vamos a viajar a los 90, a Villa Lugano, para escuchar Viejas Locas, la banda liderada por Piti Álvarez, sí, quien primero fue guitarrista de la banda, y tenían un cantante llamado Vieja Loca, que partió de la banda, y ellos adoptaron el nombre del cantante como nombre de la banda, Viejas Locas. Bien. Y fueron estandartes del rock barrial, el rock barrial con tintes Rolling Stones. Y aquí vamos a escuchar una gran canción, Lo Artesanal. Ah, pues. Lo artesanal de Viejas Locas, sí. Rock barrial, de las partes más pero me encanta, marginales. Realmente me encanta. Creo que Piti tuvo algo que decir y algo muy importante en ese rock barrial, al margen, que es otra cosa, de sus propios tropiezos en la vida, ¿no? Bueno, sí, justamente no quería tocar ese tema, sino hablar de lo estrictamente musical, y en este caso también entonces no lo tocamos. No, claro que sí. Y en este caso también hablar un poquito de la letra, lo artesanal, que es una crítica social, a la alta sociedad pacata, en una primera lectura, lo artesanal. Pero bueno, también lo artesanal podría referirse a aquello hecho por el hombre,
en estos tiempos de cambios, de la robótica, de incertidumbre por los trabajos, por las cuestiones varias, en cual el humano puede ser reemplazado por la robótica, pero qué valor tiene lo artesanal también. Qué interesante, y con cuánta anticipación, con Viejas Locas y Piti Álvarez, ¿no es cierto? Sí, en realidad la canción, como decía al principio, habla explícitamente de una crítica a la alta sociedad pacata, pero como es una poesía, cada uno puede darle el significado que quiera. Yo lo encuentro por ese lado. ¿Qué valor va a tener lo artesanal en el futuro? Bueno, eso es un filón teórico interesante también para escuchar a Piti Álvarez con sus Viejas Locas, ¿no? Tenemos muchas ganas de escucharlo. Vamos a ello. Allí va lo artesanal por Viejas Locas y al frente Piti Álvarez. Comenzó la renovación e instalación de nuevos puntos verdes en Vicente López, fomentando el reciclaje entre los vecinos. Se trata de unos nuevos containers donde se puede desechar diferentes tipos de materiales para su posterior diferenciación y procesamiento, de forma que vuelvan al ciclo de producción. Los 17 puntos verdes se encuentran distribuidos alrededor del municipio, complementando la recolección de los residuos reciclables por día verde y funcionan como puntos de recepción de residuos reciclables. Los reciclables que se reciben son papel, cartón, vidrio, plástico, metal y vidrios. No es necesario que estén separados por material. Los mismos deben encontrarse limpios y secos. Una vez recolectados, los materiales se distribuyen entre las cooperativas encargadas de clasificarlos y prepararlos para su posterior proceso de reciclado en la industria. Esto genera un beneficio ecológico doble, en donde se evita que los desechos terminen enterrados en los rellenos sanitarios y además contribuye a cubrir parte de la demanda de la industria y se reduce la explotación de recursos naturales. Desde la Municipalidad de Vicente López se sigue incentivando la separación y reciclaje de residuos para reducir la contaminación del medio ambiente. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto. Ignacio Zuleta, bueno, desde luego es un gran periodista, pero además de ello lo expresa con un pensamiento propio y una voz propia, es decir, no bebe en fuentes preconcebidas ni a favor de intereses, mira, ve, procesa con gran inteligencia y da su opinión y se expresa y nos informa. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a conversar contigo. Es un placer y te lo agradezco también. Mira, y quiero decirte fundamentalmente lo siguiente. El veto del presidente Milei en el tema de los jubilados, el aumento de los jubilados vetado por el presidente, significó una suerte de partenogénesis política dentro del Poder Legislativo, pues algunos radicales aceptaron acompañar a Milei en el veto de ese aumento y de aquí en adelante pasaron cosas que no estaban previstos para los inocentes seres que caminamos por la calle. Pero algo ocurrió camino del foro y terminó en un asado finalmente en la residencia de Olivos, donde
desde luego los partidarios de la Libertad de Alianza, no solo en el Senado, que era donde se decidía principalmente todo aquello, sino también de todo pelaje, y algunos radicales que lo acompañaron y fueron castigados, entre comillas, por el partido, y algunos invitados al PRO, unos fueron, otros no, y uno de ellos, pues sí, según Silvia Mercado, no quiso ir porque se trataba del abrazo del oso. No sé cómo se abrazan los osos, pero debe ser feo. No lo vamos a intentar, no lo vamos a someter a prueba. No lo vamos a intentar. ¿Qué está pasando, Ignacio Zuleta? Mira, yo creo que la dirigencia política, y me incluyo entre quienes seguimos los temas así más cerca por el trabajo que hacemos, saben que el veto a la fórmula jubilatoria no es una medida motivada en necesidades financieras, porque como lo han puesto muchos economistas y muchos de la oposición y también del oficialismo, es indemostrable que el gobierno no tiene dinero, es indemostrable que el costo fiscal de la fórmula que propuso el Congreso y que Milei vetó arruina en algo la economía. En realidad es una decisión del gobierno para marcar diferencias, identificar amigos y enemigos, pensando en una construcción política que es para el gobierno es imprescindible para tener cierta competitividad el año que viene en las elecciones. Es una prueba de amor. Mira, vos, si sos mío, bancate esto, ¿no? Pero que los jubilados me van a insultar, no, aguanta, porque necesito una prueba de amor. En realidad es una prueba de resistencia política. Está demostrado, si uno sigue el debate, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, donde se dieron los números de que el costo fiscal de la fórmula de recomposición no atenta contra el equilibrio fiscal que persigue el gobierno y que todos quieren. Y quienes vieron este escenario en el Congreso dijeron, si esta es una jugada política no financiera, juguemos a la política. Entonces, aprobemos el veto, confirmémoslo y acerquémonos a este gobierno, que es un gobierno débil, vacío de funcionarios, de programas, de gobernadores, de legisladores, que tienen muchísimos cargos y posiciones de poder para repartir, y el año que viene, en las elecciones legislativas, van a necesitar gente en las candidaturas. Vamos nosotros para anotarnos en esa y no quedarnos afuera. O sea, es una jugada oportunista del gobierno que sigue, que tiene ese eco en la dirigencia política. Para mí esa es la explicación. No creo que haya demasiada convicción entre quienes votaron por el veto de embromar a los jubilados en serio. Es cierto que nadie quiere ayudar a los jubilados, pero si los ponemos en el marco de lo relativo, no hay una necesidad de destruir a los jubilados. Más bien no les importa, creen que es una jugada que tiene propósito político y bueno, vamos a jugar a la política. Para mí esa es la razón de la... Igual al gobierno no le salió tan bien, porque fíjate que de 87 invitados que hubo, votantes de la rechazo a la al veto en el veto, fueron 70. Sí. De los radicales fue uno solo. Había 5 del bloque, de los cuales 4 son radicales, uno no es radical, y el único fue el tucumano Campero, que fue a la cena de Olivos. Y yo no creo que este escenario se repita, porque esto ha generado una reacción política que lleva también en estos sectores de la oposición amigable o negociadora a replantear la conveniencia de repetirlo. Y esto se va a ver dentro de muy poco, porque en el proyecto de presupuesto de 2025 que está en el Congreso y se va a discutir entre este mes y octubre, el gobierno tiene un artículo
que quiere convertir en ley el DNU que firmó el presidente con una fórmula de actualización que el Congreso rechaza. Y el Congreso va a insistir en derogarla y la batalla se va a repetir. Y ahí vamos a ver cuántos quedaron en pie, cuántos insisten en defender al gobierno y cuántos van a revisar su conducta. Es una guerra que no ha terminado. Falta un capítulo muy importante, entonces. Sí. Pero son jugadas políticas, tienen que ver con las elecciones del año que viene, tienen que ver con un proyecto de construir un partido propio y que se arme sobre la base de los restos de los partidos que hicieron presidente a Milei. Para eso inducen la división del PRO y del radicalismo. Es una alquimia que hay que ver cómo le sale, ¿no? Habrá que ver, pues sonó como una llovizna un poco melancólica el hecho de que al pasar dijiste que en realidad a los jubilados no les importa nada, no les importan en absoluto y no le importa a nadie en el escenario político. Bueno, hay sectores que sí les importa y votaron esa ley, o sea que a algún sector le importa, pero no creo que la acción del gobierno quiera destruir, porque además todo gobierno es una hipótesis, es decir, déjenme hacer esto que nos vamos a ir al cielo. Sí. Hay que demostrar si el déficit cero beneficia a los jubilados. Dicen, no, aguántensela que después cuando llegue el futuro, dicen, en 2050 vamos a hacer Irlanda. Vos te das cuenta la gracia que le causa a un hombre que tiene 80 años, que le estén prometiendo un destino irlandés para el 2040. Es un mal chiste. Es un mal chiste. Porque además es una hipótesis. No sabemos si eso es así. No sabemos si el déficit fiscal sana las heridas. En una de esas no ocurre. Hay gente que dice que nunca ocurrió. Detengámonos un instante, Ignacio Zuleta. Obtenido frenar el déficit fiscal y aún aspirar a ser superavitario, ¿puede no ser una solución, no digo mágica, pero muy fuerte como para cambiar una realidad? Bueno, eso habría que preguntárselo a un teórico de la economía. Yo no lo puedo responder. Lo que sí, sigo el debate y hay en la dirigencia política y aún entre los economistas serias dudas de que eso sea una fórmula. Además te voy a decir, vamos a hacer... Vamos. Yo, en el rigor que me permito, que es el rigor de los poetas, o sea, de tener precisión en lo que digo. Sí. En la Argentina, el déficit fiscal es una cuestión del gobierno nacional, que es un asiento contable. Porque la gente en la Argentina, país federal, vive en las provincias. Las provincias argentinas cerraron el ejercicio 2022, el penúltimo año del gobierno de Fernández, con superávit fiscal. Es decir, la Argentina ha tenido hasta hace 15 meses superávit fiscal en las provincias. O sea, si alguien sabe de superávit fiscal y de déficit son los gobernadores. Ayer hablé con un senador del Chaco, senador Zimmerman, que es importante porque es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, y me dijo, Chaco tiene superávit fiscal. Y lo tuvo con Capitanich en el anterior mandato. O sea que no es cierto que los gobernadores de las provincias sean los causantes del déficit y que tengan que poner 60.000 millones de dólares, que después, según el Ministerio de Economía, era un giro retórico. O sea que la Argentina no tiene que matar a los jubilados para lograr el superávit fiscal o el equilibrio fiscal. Es cuestión de administrarlo bien y encontrar la fuente de financiamiento. La Argentina lo encontró. El superávit fiscal de las provincias, que llegó hasta el 2022, duró varios años, se debe a una herencia del gobierno de Macri, que firmó 2 consensos fiscales con las provincias, que aceptaron las provincias, que luego en un tercer consenso fiscal se modificó ya en el gobierno de los Fernández, y eso se fue diluyendo. Pero igual terminaron el 2022 con superávit fiscal. Es una realidad. Entonces, hay también que pensar que hay fantasías proselitistas que no tienen
mucha entidad. No, evidentemente. Ahora, yo el debate económico no lo puedo dar porque no tengo... No, pero evidentemente se está como... ¿cómo decirlo? Es que se escamotea esa realidad, no sé. Totalmente. Porque en la Argentina la gente vive en las provincias. No existe un lugar llamado nación donde viva alguien. Claro. Es un asiento contable. Esa nación es la que contrae deudas que no puede pagar, que compromete el destino de mucha gente con proyectos económicos de endeudamiento que después no se reflejan en el crecimiento, en fin. La mala administración de la economía, que es uno de los problemas de la Argentina, ¿no? Que no logra encontrar la solución por una razón, a mi juicio, comprensible. La economía argentina tiene un 50 por lo menos % de informalidad. La informalidad le resta, le quita capacidad de acreditación, de tener un credit record airoso para poder endeudarse, poder justificar proyectos más ambiciosos. Es un país que vive al contado, no tiene crédito. Vive al contado. Entonces es muy difícil en una economía capitalista vivir al contado. Nadie puede vivir al contado. Todos pagan con tarjeta. Claro. En Argentina lo obligan a vivir al contado, a pagar en efectivo. Y eso es porque la economía argentina es una economía informal de hace, creo yo no voy a hacer historia económica, tengo la impresión de que siempre fue así, que los números se han cocinado históricamente siempre para esconderlo, pero los propios gobiernos, si hablas con la FIP, te dicen, mira, el 50% es informal. Entonces yo ahí descremaría muchas cifras, la de pobreza, por ejemplo. 70% de pobreza, y no sé si es un 70% en un país con economía informal. Además, un país que, como todos sabemos, atrae a todos los hambrientos del Cono Sur a comer acá. Tal cual. De la Argentina no salen hordas de hambrientos que se agolpan en los conurbanos de las capitales de los países limítrofes a pedir olla popular. No, en absoluto. Santiago, al contrario, vienen para acá. Y los países son los lugares donde la gente quiere ir porque le dan de comer. Y le dan educación, seguridad. ¿Y todo eso con qué se paga? Con una economía que la mitad es informal. O sea que hay cosas más complejas que las que simplifican los políticos y los gobiernos. Claro, a lo mejor no son tres objetivos muy sintetizados, la inflación, el déficit, pues el orden, a lo mejor es insuficiente como examen, como acabas de exponer, es de una mucho mayor complejidad y además semi escondida, no se dice. Claro, como no se dice que la Argentina es el país más seguro de Latinoamérica junto con Costa Rica y Chile. Y este gobierno dice, este presidente dice, me han votado para terminar con la inflación y la inseguridad. La inseguridad ya la tenés, la seguridad ya la tenés. Así que dame otro argumento. Ahora, es cierto que el tema de la inseguridad es un tema que internacionalmente es muy sensible para los sectores medios. Si vos lo agitás como una necesidad pública, es aceptable. Todos queremos seguridad porque mientras haya un carterista en el subte, va a haber inseguridad. Pero es un estereotipo afirmar eso, que en la Argentina hace falta seguridad. Claro que no la hay como uno quisiera, pero de ahí que tenga que justificar los excesos, yo no sé, yo eso no lo comparto. No lo comparto. Yo no sé si a alguien le importa lo que yo comparto. Sí, no, estoy seguro de que a muchísimas personas, y sobre todo porque es una rareza encontrar un análisis despojado de preconceptos, de ideologismos, como ocurre siempre con Ignacio Zuleta. Entonces uno se queda muy satisfecho porque ilumina aspectos desconocidos y uno se incorpora más conocimiento al tema, más realismo, ¿no? Por lo cual diría lo siguiente:
Si Ignacio nos acaba de contar todo lo que nos ha contado, no tenemos que, no podemos evitar el hecho de que vivimos en una especie de fantasía nosotros. Se nos trata de imponer una fantasía. Y yo creo que está un poco en el estilo de la inteligencia argentina, inteligencia en el sentido, la comprensión de los fenómenos. La Argentina está inundada por una visión decadentista de la historia, romántica. Hubo un mundo dorado que existió en 1913 y había que volver a eso. Eso es el conservadorismo que está muy metido en muchas capas de este país, que tiene una contracara liberal. Es un país liberal en las costumbres, es un país liberal en la tolerancia, es un país pacífico. Es cierto que tuvimos una Argentina sangrienta en algunos periodos que nos ha vacunado contra la violencia, pero hay una visión que se proyecta sobre los hechos públicos y está en los medios, está en la intelectualidad. Yo el otro día estaba haciendo un trabajo para una cosa que estoy escribiendo, hice una recopilación de los títulos de los libros que han aparecido en los últimos 10 años en la Argentina sobre la Argentina. Todos son la Argentina que no fue, el fracaso argentino, la tragedia argentina, la tragedia de educación. Y los enumeré. Decenas de libros que describen la Argentina de miércoles, para decirlo. Claro. Y yo no creo que sea así. Yo creo que hay una visión alternativa, que yo adhiero a ella, de que lo mejor está en lo que viene hacia adelante. Venimos de mi generación, por lo menos, de exilio, no yo, pero lo hemos vivido. Yo estaba afuera y convivía con el exilio, la gente que tuvo persecución política, los muertos, los desaparecidos, la censura, el autoritarismo de los gobiernos militares. Nosotros nos educamos, a mí me tocó Onganía y después Videla. Después me fui en el 75, pero esa Argentina se ha consumido la mitad de nuestras biografías. ¿Cómo vamos a decir que ese mundo era mejor? Y que los 40 años de democracia fracasaron, como dice este gobierno. Es un disparate, es una mirada errónea sobre la realidad, y hasta te diría que es lesiva porque no ayuda a entender lo que pasa. No ayuda. No. Bueno, no es cierto. Aparte no es cierto, claro. Claro. Mejor demostración imposible. Ignacio, muchísimas gracias por tu generosidad y esta No, yo te agradezco mucho, Mario, el llamado, y sabes que siempre me encanta conversar con todos. Para mí también. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Chao. Ignacio Zuleta. Hablar con Ignacio hoy es de mucho valor. Mucho valor. El valor es entender, es recuperar el abandono de la inteligencia para ponerlo en su lugar el juicio, la lucidez, el verdadero cuento, ¿no? Y no los cuenteros, aunque estén muy convencidos de lo que digan, parece que no es así. Estamos en el Factor Mario con Nico Cianchellini. Nico Cianchellini es nuestro operador. Y él pone los sonidos en el aire, es la puesta en escena de un programa, no es otra cosa, un programa de radio. Y con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general. Afortunadamente, en los dos casos. De modo que este encuentro siempre es feliz. Y realmente tenemos una repercusión muy grande, muy grata, muy cálida, como si se hubiera formado no una opinión unánime, sino una amistad. La amistad no tiene por qué consistir en que todo sea
idéntico y coincidente. No, para nada. No es obligatorio, puede pasar o no. Bueno, poesía, se ha forjado una amistad libre. No de acatamiento. Por otro lado, acá nosotros no tenemos un motor de opinión. Vemos. Encontranos en Twitter, @elfactorMarioFM. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo. Pues ¿tienen música? Tendrán música. La película Casino, dirigido por Martin Scorsese, y su mundo, casi horriblemente poética, podría decirse, acerca de gángsters, hombres duros, mujeres que pierden el rumbo, violencia, ítalo-norteamericanos, judíos norteamericanos, como en el caso del director del Casino, del que se habla en este caso y que interpreta Robert De Niro. Tiene una característica, Casino, la película de Scorsese: en ningún momento se interrumpe la banda musical. No es incidental. De vez en cuando suena cierta música. Todo el tiempo además son muchos intérpretes diversos, completamente, pues difieren unos de otros. Eso es una curiosidad, en general grata. De allí tomaremos, de esa banda sonora múltiple de la película Casino, dirigida por Martin Scorsese. Nunca se detiene la música. Vamos a un restaurante italiano, italo-norteamericano, por supuesto, concurrido por mafiosos y por gángsters y demás, que están de muy buen humor porque están comiendo alegremente, hablan en napolitano, hablan algún lenguaje siciliano también, o calabrés, y entre las mesas va ondulando, para servir las mesas, la waitress Angelina, y los comensales le gritan cosas simpáticas. Angelina lo canta, en este caso, en la banda sonora de Casino, Louis Prima. Louis Prima, un cantante popular norteamericano, ciertamente, pero que asoma, como se verá ahora, de vez en cuando a Nápoles. Camina Angelina entre las mesas. Los que se han reunido en ese restaurante para comer muy bien y celebrar alguna cuestión non sancta, mientras Angelina pasa entre las mesas con sus bandejas. Los demás la jalean, le dicen cosas, la piropean, etc. Y el cantante, Louis Prima, piensa y canta primero en inglés, hace una pequeña pausa y se lanza directamente al napolitano. ¿Lo quieren? Lo tienen. I eat antipasta twice, just because she is so nice, Angelina.
Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep souping minestrone just to be with her alone. Angelina, Angelina, the waitress at the pizzeria. Ci voglio bene, Angelina, I adore you. Ci voglio bene, Angelina, I live for you. You have set my heart on fire, but Angelina never listens to my song. I eat cutlet parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be my Carmia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni. Angelina will be mine. I eat cutlet parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Now if she'll be my Carmia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. Buquebús, la mejor flota fluvial del mundo, y esto no es una de esas exageraciones, ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología ha modificado por completo todo. Buquebús es un hecho histórico. Yo, bueno, en realidad ya lo saben, que por estas horas se ha producido el estreno en salas de cine, Linda, una película que está llamando que llamó inmediatamente la atención desde los preestrenos y avant-premier y todas esas cosas que se ven primero que el público general por la obra, la ópera prima, la primera película de Mariana Weinstein, y un elenco tremendo con China Suárez, con Julieta Cardinale, con Spregelwood, con Minerva Casero, etcétera. Una historia tremenda y una película realmente encomiable y muy curiosa, muy misteriosa, muy mágica, suerte de aparición como de ángel transformador que llega a una casa. Y bueno, y eso es eso, un poco la historia, no vale más la pena que ir adelante justamente porque se trata de una narración muy apoyada en gestos sutiles, silencios, cuestiones que no se desarrollan de una manera como para explicar algo, y esto a mi juicio, he ido a ver ese preestreno, le confiere mucho mayor magia, mucho mayor que la historia hay que armarla. Hay esquemas previos de tipo político, ideológico,
etcétera. Hay una fuerte sexualidad a lo largo de toda la película. Linda y grandes actrices, como Julieta Cardinale, que ha aceptado gentilmente conversar con nosotros. Es uno de los roles esenciales, necesarios para que se desarrolle. Linda, probablemente una bomba de presentación con públicos en salas de cine inicialmente. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué Muy linda, bien. qué buen resumen de la película, o sea, es ni más ni menos. Sí, he hecho lo posible, al menos. Bueno, pues me voy a permitir esto. Hay un raconto, una pequeña síntesis. Llega a trabajar como doméstica. Es el personaje que interpreta China Suárez, como ayudante doméstica, etcétera, por una razón determinada, en una casa muy importante, de lujo, muy importante, una familia más o menos que podríamos llamar tipo, o casi, digamos, un largo matrimonio, próspero, las cosas le van magníficamente bien. Una chica joven, una niña que entra en la adolescencia o en esos tiempos un poco verdes, un tránsito, y un chico también, más o menos de la misma edad. Y ese matrimonio, ¿no? Claro, con la llegada de Linda, el personaje que interpreta a China Suárez, empiezan a pasar un montón de cosas. Es decir, empieza de una manera y cuando termina Linda, la película, ya son todos completamente distintos, como ese, es precisamente ese ángel transformador, por no decir exterminador, como una cita, digamos, lejana, y en ningún momento deja uno de estar tenso, atento. Es divertida, además entretenida, etcétera. Y Julieta Cardinali es un papel central, es el papel central, es la dueña de la casa, pues casada con un señor durante muchísimos años. Empieza cuando se preparan para celebrar un aniversario de boda o así. Julieta, vos, ¿cómo fue tu experiencia allí? No es una película corriente, ¿eh? No es una película corriente, es una película donde desde un principio en los ensayos se buscó generar un clima, una atmósfera, personajes donde un poco todo el 90% de la película sucede adentro de esta casa donde vive esta familia, Sí. donde la casa también es un personaje más y la cámara está un poco espiando a cada uno de estas personas que viven en esta casa. Claro. Los vamos descubriendo, vamos viendo cómo viven, cómo son, quiénes son, sus silencios hablan mucho más que sus palabras creo que en cada personaje. Es verdad. Tu personaje es pues ciertamente muy, ¿cómo te diría yo? Obra prácticamente una especie de metamorfosis, porque es una señora común, corriente, acomodada, etcétera. Sí, sin spoilear mucho, ¿no? No vamos a contar mucho. No vamos a spoilear, perdón. Sí, tenés razón, me avisaste a ti, me avisaste a ti, pero se producen algunos cambios, ¿no? Sí, bueno, el personaje de Linda, el personaje de la China Suárez, viene a un poco a transformar, un poco a ponerlos en jaque a cada uno de estos personajes. En el caso de mi Luisa, de mi personaje, Sí. es una mujer que está ahí teniendo una vida
también no queríamos mostrar que tenía una vida aburrida, porque no pasa por ahí, pasa porque tenía una vida, bueno, su cotidianeidad, está casada hace muchísimos años, tiene hijos ya grandes, tiene una vida monótona, pero no por eso aburrida. No. Y entra esta persona que un poco le entra con esa frescura y al mismo tiempo con esa convicción de no me van a pasar por arriba, y al mismo tiempo la intentan un poco, digamos, este juego de empleador y empleado que se muestra todo el tiempo es también muy incómodo, ¿no? Cosas que nosotros normalizamos sobre cómo las personas tratan a la gente que trabajan como empleadas domésticas, y que también es es muy incómodo lo que sucede cuando ellos mismos se ven haciéndolo, porque Linda se los pone enfrente, ¿no? Como no me siento cómoda con esto, ¿no? Muchos dicen, bueno, la mirada sobre lo que algunas, viste, para que su trabajo, no perder su trabajo, lo que le pasa a Linda, que se siente un poco acosada también por la mirada de todos esta familia. Es verdad, es Julieta Cardinali, es una gran actriz. Realmente en este momento, en esta película, en Linda, hay un empleo de matices y de registros y de cuestiones chiquitas, movimientos apenas advertidas, donde ocurren realmente cosas que no son chiquitas. Pero efectivamente no se trata de alguien pues apoltronado, que no sabe qué hacer, en una especie de que... Yo no me permito leerlo de ninguna manera desde una perspectiva política. Había oído hablar de lucha de clases y de todo esto, que me parece que son esquemas muy aburridos y un poco atrasados entre nosotros. Creo que es otra cosa, es una... Querido yo, porque la verdad que el origen de esta historia y de este principio lo escribí yo hace un largo tiempo, y se fue transformando. Yo ni siquiera sabía que se iba a estrenar, ni siquiera que sabía que se iba a hacer. Mirá lo que es ahora Linda, una película. Y mira, claro, es decir, no, se estaba pensado, pero como un guión muy sucinto. En realidad, con una película en 2 líneas puedes definir todo. No he escrito el guión, el diálogo por diálogo, y aquí sale uno, entra otro, corta, no. Y mira, pasa esto, hay unas personas en un lugar, etcétera, pero no venimos a hablar de mí, que es aburrido y además no es nada importante. Ya todo el mundo está hablando, todo el mundo, mucha gente del estreno de Linda, la nueva película. Ojalá nos acompañen en las salas, que es un momento importante, claro, para pasar al cine, así que ojalá nos acompañen en las salas. Claro, por supuesto. ¿Cómo lo viste, lo procesaste desde el principio? Me refiero a la historia y a lo que sucede. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué te pareció la primera visión de lo que iba a ver? ¿Cómo hace una actriz consagrada, multiforme, que te puede hacer reír un montón, o te puede ponerte a pensar, o incluso a romperte un poco la cabeza? Por ejemplo, en determinadas aproximaciones que se produjen allí, no es una historia común, no es un esquema simple. Mira, yo tenía mucha confianza en la directora, con Mariana Weinstein. Qué buena es muy buena, nos conocíamos de antes, y a mí me convenció su punto de vista sobre esta historia, su manera de querer contar esta historia. Porque, como vos bien decís, es un libro distinto y que tenía, bueno, era un desafío, ¿no? Y yo tenía, por supuesto, mis dudas, y cuando ella me contó esto que empezamos a hablar al principio de la nota, ¿no? Cómo quería contar,
a través de los silencios y de las miradas y de las sutilezas y de lo que no se dice más de lo que se dice. Bueno, ahí me convenció de subirme a esta aventura, que cuando la vi terminada la película, siento que no me equivoqué en aceptarla. Me gusta mucho cómo quedó. No, y además tu papel es admirable, cómo va recorriendo un camino impensado quizá, pero en cierto modo presentido, creo. Sí. Sí. Me parece que esto es puede pasar algo, acá no sabemos, no agregaremos más, pero y rodeada por otro lado por un elenco de actores espectaculares. A mí Spregelburg me parece uno de nuestros actores argentinos de lo mejor, ¿no? Es un gran actor. Sí. Así que muy, muy contenta. El elenco está buenísimo. Minerva, Felipe Otaño, mi otro hijo, la China está hermosa. China Suárez está realmente deslumbrante. No por su belleza, que todos sabemos de qué se trata en ese orden. La comprensión, la inteligencia con que va desarrollando toda la historia y cómo se instala en ella es muy, muy notable. Sí, está muy bien, y no olvidarnos que es una ópera prima, que es la primera película que dirige Mariana Weinstein, así que para mí es un mérito enorme el que tiene ella. Enorme por varias razones. Entonces, Julieta Cardinale nos ha aceptado gentilmente, tiene bastantes cosas que hacer en el día de hoy, y con alguna prisa, por eso la dejaremos en paz. Queríamos internarnos un poco en el estreno de estos días, que creo que va a hacer mucho ruido. Linda, efectivamente, Linda. Creo que va a tener una carrera en las salas extraordinarias, porque se estrena en salas, en cines. En salas, en 103 salas está estrenada la película, así que este es un lanzamiento espectacular. Enorme. La verdad que sí. Sí, muy contentos, muy, muy felices y repito, ojalá nos acompañen y que vayan a las salas a verla, ¿no? Eso es importante para nuestro cine. Estoy completamente seguro, porque es una magnífica película y tu papel es admirable. De manera Muchas gracias. que Julieta, sos muy amable en prestarte a charlar un pequeñín. Muchas gracias y felicitaciones también por Linda. Sí, claro, es una parte, no sé si la más importante, de esa cabeza salió la idea, así que felicitaciones. Sí, y todavía no he perdido la cabeza, aunque la he puesto en varias ocasiones en riesgo, pero no, claro, de algún lado salió, pero luego se fue también se fue. Bueno, pero las cosas se modifican y yo creo que la realización es muy feliz, realmente está muy lograda, y la directora Mariana Weinstein, con quien hablábamos, con Julieta Cardinale, nuestra gran actriz, hace instantes, tiene por delante un futuro muy, 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 muy promisorio, porque es un ser de cine, diría como hecha de medida, ¿no? Julieta, que tengas un buen día. Muchas gracias por esta nota. Muchísimas gracias. Un beso grande. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Julieta Cardinali, es una gran actriz, Julieta. Sí, es una gran actriz. Una gran actriz que donde le echen lo va a hacer magníficamente bien. Es muy inteligente. Inteligente, linda. La película se llama Linda por otro lado, pero en este caso por el personaje que interpreta Eugenia China Suárez. Yo la recomiendo. Vale la pena. En una cantidad de salas increíbles, es casi
yo diría algo próximo a un lanzamiento quizás mundial, ¿no? Dar la vuelta por ahí abundantemente. Ahora estamos en el Factor Mario y estamos en Radio Cultura. Pues pónganse cómodos. No se pretende acá una felicidad unánime, un regocijo. Nos pasan cosas a menudo, pero por lo menos durante este rato que tenga cierta gracia, cierto interés y cierta manera de recorrer la realidad, pero también los sueños, de una manera personal, también de medida, como el sastre, o como el compositor. Es lo mismo, son los mismos hechos, son las mismas cosas, pero podría derramarse sobre un pensamiento propio, con una estética propia. A lo mejor hay otras, no digo que sea la mejor, pero es de otro palo. En un ratito volvemos. El Mercado Morón realizará hoy 21 de septiembre a las 14 horas un sorteo por el Día de la Primavera. Será presencial y los cupones para participar se consiguen con cada compra que se realiza en el mercado y así se pueden sumar más chances. Todavía hay un rato más para conseguir. Este mismo sábado, desde las 9, se sumará una feria de emprendimientos a las habituales propuestas del mercado. Además, se realizará otro sorteo de productos a través del Instagram oficial, @Mercado Municipal Morón. En este caso, para participar, es necesario visitar el perfil y seguir las instrucciones publicadas. El Mercado Municipal funciona de lunes a sábados de 8 a 17 y los domingos y feriados de 9 a 13, en Avenida Presidente Perón, ex Gaona, 3883. El Mercado Morón ofrece productos de primera necesidad, una variada oferta de alimentos, artículos de almacén, de limpieza y para mascotas, directos de productores y mayoristas. Además, hay un local de la marca municipal, M Marca Colectiva, creada hace más de 10 años con el fin de promover nuevos espacios de comercialización de los emprendimientos de la economía social y popular locales. Además de los bajos precios que se ofrecen, también se puede abonar con la aplicación Cuenta DNI, que aplica un descuento de hasta 40%. Consultar las promociones vigentes en la billetera virtual. El municipio de Tigre organizó un nuevo festival itinerante Domingos de Peña en la Plaza Niño de Dios de Rincón de Milver para el disfrute de decenas de vecinos y vecinas. Se trata de un ciclo que busca promover la cultura popular en cada punto del distrito, con los artistas locales como protagonistas. Para más información sobre las siguientes fechas, consultar las redes sociales del área de cultura. En Facebook, @tigre.cultura y en Instagram, @cultura.tigre. Hora de irse. Claro, por supuesto, la continuidad de Radio Cultura es espléndida. Nos gusta inaugurar un poquito el día, desde hace tanto tiempo, con el Factor Mario, pero la continuidad no nos lo vamos a perder. La verdad que al recorrer realidades y sueños, pues a veces es lo mismo. Pero quizá convenga separarlos, aunque haya algunas uniones transitorias, la realidad y los sueños. Pero sin sueños te falta algo, te falta alguna vitamina, y la realidad la tenemos que respetar porque ahí va. Que no podemos inventar otra. De modo que nos vamos con una cuestión casi hímnica. Es el enorme
Edmundo Rivero, el único cantor de tangos con voz de bajo, educado, comillas, y formado al lado de Aníbal Troilo. Troilo era un gran maestro de cantantes. No, él no cantaba, pero hay grabaciones cantando cosas como para mostrar cómo se hace. Perdón. Y en este caso es el prodigioso tango de Homero Mansi, Sur. Pues a nuestro juicio la mejor versión de esta inolvidable y fortísima inspiración transformada en tango de Homero Mansi. Una gota de silencio. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. Mientras dormís, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Mientras cocinas, puede estar apostando. Aunque no lo veamos, pasa. Empecemos por conversar. 0800-222-5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.